Hoy vamos a dialogar sobre el primer caso que llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre acoso sexual. ¿Por qué es relevante hablar de este caso? Bueno, porque en un contexto en el que la violencia contra la mujer es un problema grave como el que tenemos en la región de América Latina y particularmente en nuestro país, hablar de estos temas se vuelve esencial. Y que una corte internacional conozca sobre este tipo de casos y pueda desarrollar estándares para que las y los juzgadores y los operadores jurídicos puedan garantizar el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia es esencial. El caso Guzmán Albarracín y familiares contra Ecuador fue presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través del informe de fondo 110-2018. En este informe de fondo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos consideró que el Estado de Ecuador es responsable por la violación a múltiples derechos humanos, como es el derecho a la vida, a la integridad personal, el derecho a la educación y el derecho a una vida libre de violencia de Paola Rosario Guzmán Albarracín y sus familiares, además de otros derechos humanos que son analizados. Los principales hechos de este caso consisten en que Paola del Rosario Guzmán Albarracín fue víctima de hostigamiento sexual por parte del vicerrector en la escuela a la que ella acudía, una escuela pública, desde que ella tenía 14 años. A la edad de 16 años, ella le contó a sus amigas que se había realizado una prueba de embarazo, que esta prueba de embarazo resultó positiva y que el vicerrector le había dado dinero para que comprara una inyección para poder abortar. Para que le colocaran esta inyección, le había pedido el vicerrector al médico de la escuela, que insisto, era una escuela pública, que le pusiera la inyección como un favor personal, pero además el médico de la escuela le pidió a Paola que tuviera relaciones sexuales a cambio de ponerle la inyección. Producto de este contexto, Paola Albarracín tomó la decisión de consumir fósforo blanco y producto del consumo de este fósforo blanco, ella falleció. Es importante señalar que este caso muy complejo, dramático, que pone en evidencia los efectos en la vida de las mujeres de la violencia estructural. Quisiera hacer una acotación sobre el tema de acoso y hostigamiento sexual. Si bien es cierto que el caso versa sobre acoso sexual en México a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como de la legislación que tenemos en los tipos penales de acoso y hostigamiento, encontramos diferencias tanto en hostigamiento como en acoso. En el hostigamiento, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, consiste en las conductas que a partir de una relación de subordinación implican o bien contacto físico o no, pueden ser solamente expresiones verbales respecto a la sexualidad con una connotación que implica violencia contra las mujeres. En Ecuador no existe esta distinción entre hostigamiento y acoso, por eso es que el caso versa sobre acoso sexual, pero si lo llevamos o lo aterrizamos a México, nos estaremos refiriendo a una situación de hostigamiento debido a que existía una situación de subordinación, ya que era el vicerrector el que ejercía estas conductas en contra de Paola. En este sentido, ¿por qué es relevante este caso para México? Porque es importante un caso que está conociendo en este momento la Corte Interamericana, que se celebró recién la audiencia pública el pasado 28 de enero. ¿Por qué es importante para México? Bueno, por dos motivos principales. Uno de ellos, porque México es un estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que ha aceptado la competencia contenciosa de la Corte Interamericana. Por lo tanto, desde el derecho internacional le obliga a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Desde una perspectiva constitucional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 293-2011, señaló que toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solo en la que el Estado mexicano está involucrado, es vinculante y es obligatoria para todas y todos los juzgadores en nuestro país. En ese sentido, la eventual sentencia que dicte la Corte Interamericana en materia de acoso y hostigamiento sexual en el caso Guzmán Albarracín será importante para que nuestras y nuestros juzgadores garanticen efectivamente el derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencia. Y el segundo punto, que es muy importante, es porque en México
la violencia contra las mujeres, la violencia de género es un problema grave. En este sentido, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, ENDIRE 2016, que es la encuesta que mide la violencia contra las mujeres, en México, 66% de las mujeres de 15 años y más hemos enfrentado algún episodio de violencia de cualquier tipo a lo largo de nuestra vida. La violencia sexual, y recordar que el hostigamiento y el acoso son manifestaciones de la violencia sexual, en nuestro país alcanza un porcentaje 41.3. Es un porcentaje verdaderamente preocupante y no podemos dejar de señalar que muchas de las veces las mujeres víctimas de violencia sexual no denuncian este tipo de violencia por temor o por vergüenza. Además, de manera muy puntual, el 10.9% de las mujeres que fueron encuestadas señalaron que en algún momento de su vida como estudiantes fueron víctimas de hostigamiento sexual. En este escenario, combatir la violencia contra las mujeres, manifestarse en contra de la violencia sexual, particularmente su manifestación de hostigamiento sexual, es una obligación. Y por lo tanto, consideramos que este caso será paradigmático en la región y tendrá un impacto muy importante en nuestro país para que las mujeres podamos vivir libres de violencia en todos los espacios en los que nos desarrollamos, particularmente a partir de los hechos del caso en las escuelas.